¿Alguna vez has salido a correr al atardecer? El aire fresco. La tranquilidad. Esa sensación de libertad mientras tus pies golpean el pavimento. Carolina Delgadillo lo hacía todas las tardes. Era su rutina. Su disciplina. Su momento de paz. El 12 de agosto de 2016, se puso su ropa deportiva. Envió un mensaje a su novio Marco con su ruta exacta. Para mantenernos conectados y seguros, siempre decía. Salió de su casa sin saber que ese trayecto cotidiano sería el último. Más de un mes después, un vecino encontró algo en un campo de maíz que revelaría una verdad mucho más oscura de lo que nadie pudo imaginar. Un coche oscuro. Una irregularidad en su carrocería. Y una confesión que haría que sus padres cayeran de rodillas. Esto es lo que realmente sucedió. Agosto de 2016. Guanajuato, México. Carolina Delgadillo tenía una rutina perfecta. Cada tarde, al caer el sol, se preparaba para su carrera diaria. No era solo ejercicio. Era su momento. Su espacio. Su forma de desconectar del mundo. Se ponía sus tenis. Estiraba. Verificaba su dispositivo de seguimiento de actividad física. Todo tenía que estar perfecto. Porque cuando corres sola en un área rural, los detalles importan. La seguridad importa. Y Carolina lo sabía. Marco, su novio, conocía esa rutina mejor que nadie. Carolina siempre le enviaba un mensaje antes de salir. Siempre compartía su ruta exacta. Es para que sepas dónde estoy, le había explicado la primera vez. Por si algo pasa. Era un ritual entre ellos. Una forma de cuidarse mutuamente en una zona apartada donde las casas estaban separadas por kilómetros y los caminos rurales se extendían sin fin. Un simple mensaje que se convertiría en la última comunicación entre ellos. La tarde del 12 de agosto, Carolina hizo exactamente lo que siempre hacía. Se alistó. Se puso su ropa deportiva favorita. Tomó su teléfono. Y escribió, voy por la ruta habitual. Te escribo cuando regrese. Marco leyó el mensaje. Le envió un emoji de pulgar arriba. Cuídate, amor. Esas fueron sus últimas palabras para ella. Palabras que repetiría en su mente miles de veces en los días siguientes, preguntándose si debió haber dicho algo más. Si debió haberle pedido que no fuera. Si debió haber ido con ella. Carolina salió de su casa cuando el sol comenzaba a descender. La luz dorada del atardecer iluminaba los campos. El aire era fresco. Perfecto para correr. Activó su dispositivo de seguimiento. Puso su música. Y comenzó a trotar por el camino rural que conocía de memoria. Cada curva. Cada piedra. Cada árbol. Era su territorio. Se sentía segura aquí. Pero lo que Carolina no sabía era que alguien la estaba observando. Alguien en un coche oscuro. Alguien que la había visto antes. Alguien que había decidido que esta sería la noche. Las horas pasaron. El sol se ocultó completamente. La oscuridad envolvió los campos rurales. Marco intentó llamar a Carolina. Una vez. 2 veces. 3 veces. Buzón de voz. Buzón de voz. Buzón de voz. Pero no se preocupó de inmediato. Tal vez está cansada, pensó. Tal vez su teléfono se quedó sin batería. Esas excusas que nos damos cuando no queremos enfrentar lo que realmente sentimos. Ese presentimiento que ignoramos porque aceptarlo significa admitir que algo está mal. Algo está terriblemente mal. La mañana del 13 de agosto cambió todo. Carolina no llegó a su trabajo. Ella, que nunca faltaba. Ella, que era conocida por su impecable puntualidad. Ella, que siempre comunicaba todo, incluso un pequeño retraso. Era muy extraño que Carolina faltara sin previo aviso, comentó una de sus compañeras con voz temblorosa. Sus colegas comenzaron a hacer preguntas. Llamaron a su casa. Llamaron a Marco. Llamaron a sus padres. Y entonces, ese presentimiento que Marco había ignorado la noche anterior regresó como un puño en el estómago.
Algo estaba mal. Algo estaba terriblemente, horriblemente mal. Roberto e Isabel, los padres de Carolina, recibieron la llamada del trabajo de su hija. ¿Carolina está con ustedes? La pregunta los golpeó como un rayo. No, no estaba con ellos. No habían sabido de ella desde el día anterior. Pero Carolina era responsable. Carolina siempre llamaba. Siempre. El pánico comenzó a instalarse en sus corazones como hielo extendiéndose por sus venas. Comenzaron a buscarla. Recorrieron todos los lugares que su hija solía frecuentar. La biblioteca. El café donde estudiaba. La casa de sus amigos. Nada. Nadie la había visto. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Con cada hora que pasaba sin noticias, la angustia de Roberto e Isabel crecía. Se transformaba. Mutaba en algo más oscuro. Más profundo. Más aterrador. Porque cuando tu hija desaparece, cada minuto se siente como una eternidad. Cada segundo sin respuestas es una tortura. Isabel llamaba al teléfono de Carolina una y otra vez, solo para escuchar su voz en el buzón de voz. Hola, soy Carolina. Deja tu mensaje. Esa voz. Esa voz que tal vez nunca volvería a escuchar en persona. Roberto intentaba mantenerse fuerte. Pero por dentro se estaba desmoronando. Solo ruego a Jesús que nos ilumine y la encontremos sana y salva, susurraba mientras conducía por los caminos rurales, buscando a su hija en cada sombra. La tarde del 13 de agosto, Roberto e Isabel tomaron la decisión que ningún padre quiere tomar. Fueron a la estación policial. Caminaron hacia el mostrador con piernas temblorosas. Queremos reportar la desaparición de nuestra hija. Las palabras salieron con dificultad. Porque decirlas en voz alta las hacía reales. Oficialmente reales. Y una vez que cruces esa línea, no hay vuelta atrás. Los oficiales tomaron la denuncia. Hicieron preguntas. Anotaron detalles. Pero todo parecía moverse en cámara lenta. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Si quieres seguir más casos como este, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún caso. Los agentes de la Fuerza de Seguridad comenzaron su trabajo. Analizaron los datos de ubicación del teléfono de Carolina. Revisaron la información de su dispositivo de seguimiento de actividad física. La tecnología que se suponía debía mantenerla segura. Pero las señales se interrumpieron abruptamente. Como si alguien hubiera apretado un botón y toda su existencia digital simplemente se hubiera apagado. Las pistas digitales resultaron incompletas. Fragmentadas. Insuficientes. Y con cada callejón sin salida, la desesperación crecía. La noticia de la desaparición se esparció por la comunidad como fuego. En cuestión de horas, cientos de voluntarios se organizaron. Vecinos que apenas conocían a Carolina salieron a buscarla. Porque cuando algo así sucede en tu comunidad, ya no es solo una familia la que sufre. Es toda una ciudad la que llora. Grupos de búsqueda se desplegaron por el área rural donde Carolina corría. Gritaban su nombre en los campos vacíos. Carolina. Carolina. El eco de su nombre rebotaba entre los árboles sin respuesta. Solo silencio. Un silencio ensordecedor que pesaba sobre todos como una losa. Necesitamos un milagro, expresó Roberto con voz quebrada mientras coordinaba los esfuerzos de búsqueda. Su fe era lo único que lo mantenía de pie. Porque cuando todo lo demás falla, cuando la lógica no tiene respuestas, te aferras a algo más grande. A la esperanza. A la oración. A la creencia de que tu hija está en algún lugar esperando ser encontrada. Isabel caminaba por los mismos caminos donde Carolina solía correr. Tocaba los árboles. Miraba entre los arbustos. Como si con solo estar allí pudiera sentir la presencia de su hija. Como si el amor de una madre pudiera atravesar la distancia y traerla de vuelta. Pero los días pasaban y Carolina no aparecía. Una semana. 2 semanas. 3 semanas. La búsqueda se intensificaba, pero los resultados seguían siendo los mismos. Nada. La vasta extensión de los terrenos rurales era como un laberinto sin fin.
Caminos que llevaban a más caminos. Campos que se extendían hasta el horizonte. ¿Cómo encuentras a una persona en tanta inmensidad? ¿Cómo no te rindes cuando cada día trae solo más preguntas y ninguna respuesta? El 14 de agosto, el agente Morales fue convocado para tomar las riendas de la investigación. Era un hombre experimentado. Había visto casos como este antes. Demasiados casos. Su rostro curtido contaba historias que prefería no recordar. Pero cuando miró a Roberto e Isabel, cuando vio el dolor en sus ojos, supo que este caso sería diferente. Porque cada caso es diferente cuando ves a los padres rogando por su hija. Cuando ves cómo la esperanza se desvanece lentamente de sus rostros día tras día. Morales movilizó más recursos. Más investigadores. Más equipos de búsqueda. Pero incluso él sabía que sin una pista sólida, estaban buscando una aguja en un pajar. Y el tiempo no estaba de su lado. Cada hora que pasaba reducía las posibilidades. Cada día que Carolina permanecía desaparecida hacía más probable que nunca la encontraran con vida. Era una verdad brutal que nadie quería decir en voz alta. Pero todos la sentían. Como una sombra oscura que los seguía a todas partes. Como es habitual en las investigaciones de desapariciones, el primer foco de atención recayó en Marco, el novio. No porque hubiera evidencia contra él. Sino porque las estadísticas son crueles. Y las estadísticas dicen que cuando una mujer desaparece, hay que mirar primero a los hombres más cercanos. Marco lo entendía. O al menos intentaba entenderlo. Fue a la estación policial voluntariamente. Sentía que era mi deber demostrar mi inocencia, diría después. Pero el dolor era inmenso. Porque mientras él estaba siendo interrogado, Carolina estaba en algún lugar. Sola. Tal vez herida. Tal vez llamando su nombre. Marco presentó su alibi. Detalló dónde había estado la noche en que Carolina no regresó. Proporcionó nombres. Direcciones. Registros telefónicos. Los investigadores verificaron cada detalle meticulosamente. Contactaron testigos. Revisaron cámaras de seguridad. Analizaron cada palabra de su declaración buscando inconsistencias. Pero no encontraron nada. El alibi de Marco era sólido. Completamente confirmado. Lo cual era un alivio para él y su familia. Pero profundizó el misterio. Porque si no fue Marco, ¿entonces quién? Creímos que tendríamos una respuesta rápida, dijo un investigador reflejando la frustración del equipo. Cada pista se desvanecía. Cada teoría se desmoronaba. Era como perseguir fantasmas. Con Marco descartado, el equipo redirigió su atención a los rastros digitales de Carolina. Su teléfono. Sus mensajes. Su dispositivo de seguimiento. Todo fue analizado con lupa. Y entonces encontraron algo. No era mucho. Pero era algo. El último punto donde la señal de Carolina se interrumpió. El último lugar donde su dispositivo registró actividad. Era un punto específico en la ruta rural. Un lugar donde algo había pasado. Algo terrible. Pedimos a Dios que el rastro digital nos llevara a alguna parte, comentó Isabel aferrándose a esa pequeña esperanza. El agente Morales miró el mapa. Estudió el punto exacto. Y supo que necesitaban más. Necesitaban algo que conectara ese punto con lo que realmente sucedió. Necesitaban un testigo. O mejor aún, necesitaban una cámara. Porque las cámaras no mienten. Las cámaras no olvidan. Y tal vez, solo tal vez, alguien en esa zona rural tenía una cámara que había captado algo. Morales convocó una conferencia de prensa. Su rostro serio llenó las pantallas de televisión. Necesitamos su ayuda, dijo directamente a la cámara. Si alguien en el área tiene cámaras de seguridad, por favor contáctenos. Cualquier grabación de la noche del 12 de agosto podría ser crucial. Era un llamado desesperado. Una apuesta. Porque en áreas rurales, las cámaras de seguridad no son comunes. Las casas están demasiado separadas. La gente confía en la tranquilidad del campo. Pero tal vez, solo tal vez, alguien las tenía. Horas después del llamado,
Un residente se presentó. Vivía en una propiedad adyacente a la ruta de Carolina. Y sí, tenía cámaras de seguridad. No había revisado las grabaciones, admitió con voz vacilante. No pensé que fueran importantes. Pero ahora lo eran. Ahora esas grabaciones podrían ser la diferencia entre encontrar a Carolina o perderla para siempre. El agente Morales sintió como su corazón se aceleraba. Era la primera chispa de esperanza real en días. La primera pista tangible. Necesitamos esas grabaciones, dijo con urgencia. Las necesitamos ahora. Un equipo fue enviado inmediatamente a recolectar las grabaciones. Las horas de filmación fueron transportadas a la central de investigación. Un equipo especializado las esperaba. Ojos entrenados para detectar lo que otros pasarían por alto. Manos expertas para analizar cada frame. Porque entre miles de segundos de metraje podía esconderse un detalle. Un detalle que lo cambiaría todo. La brigada de investigadores se instaló frente a las pantallas. ¿Café? ¿Más café? Los ojos ardiendo de tanto mirar. Hora tras hora. Día tras día. Buscando. Siempre buscando. Y entonces, cerca del 9 de septiembre, casi un mes después de la desaparición, alguien lo vio. Un coche oscuro. Pasando por la ruta de Carolina. Una vez. 2 veces. 3 veces. 4 veces. Su presencia repetida en esa zona aislada no tenía sentido. Nadie pasa por el mismo lugar tantas veces por casualidad. No a esa hora. No en esa área remota. El patrón era inquietante, comentó el investigador que hizo el descubrimiento. Su voz temblaba ligeramente. Porque sabía lo que esto significaba. Sabía que ese coche oscuro no estaba allí por accidente. El equipo se volcó a analizar esas secuencias. Zoom. Filtros. Mejora de imagen. Tratando de identificar el modelo exacto del vehículo. Cada píxel fue examinado. Cada frame fue estudiado. La tensión en la sala era palpable. Porque todos sabían que este coche era la clave. Este coche sabía que le había pasado a Carolina. Y entonces surgió una pista lateral. Un coche similar había sido robado en una localidad cercana. El equipo movilizó rápidamente. Pensamos que habíamos dado con algo, declaró un oficial. La excitación era evidente. Finalmente tenían algo concreto. Pero la verificación del vehículo robado reveló que no tenía conexión con el caso. No era el mismo coche. La decepción fue devastadora. Habían estado tan cerca. O al menos así lo habían creído. Regresaron al punto de partida. Las grabaciones. El coche oscuro. Las preguntas sin respuesta. A veces pensé que ya nunca la encontraríamos, lamentó Isabel con el alma rota. Sentía que Jesús nos había abandonado. Pero Roberto tomó su mano. No podemos perder la fe, susurró. Es lo único que nos queda. Los investigadores decidieron probar algo diferente. Tecnología de mejoramiento de imagen más avanzada. Herramientas que podían detectar detalles imperceptibles al ojo humano. Y funcionó. En las nuevas revisiones, una pequeña irregularidad en la carrocería del vehículo fue finalmente identificada. Una abolladura. Casi invisible. Pero estaba ahí. Ahora tenemos algo, dijo Morales con renovada energía. Una marca distintiva. Una característica única. Una forma de encontrar ese coche entre miles. La búsqueda se intensificó. Revisaron registros vehiculares. Miles de ellos. Aplicaron filtros. Modelo específico. Color oscuro. Y esa abolladura. Esa pequeña irregularidad que reducía drásticamente las posibilidades. Simultáneamente, contactaron talleres mecánicos. ¿Han reparado recientemente un coche oscuro con una abolladura? Preguntaron una y otra vez. Cada taller podría tener una parte de la respuesta, afirmó un oficial. Y entonces, el 9 de septiembre, llegó la llamada que cambiaría todo. Una pequeña oficina mecánica se puso en contacto. Sí,
Habían reparado un coche oscuro con una abolladura. La descripción coincidía perfectamente. El equipo sintió como la adrenalina corría por sus venas. Verificaron la información. Obtuvieron los datos del propietario. Y por primera vez en casi un mes, tenían un nombre. Jorge. El dueño del coche oscuro. El hombre que había estado pasando repetidamente por la ruta de Carolina la noche en que desapareció. El hombre que tenía todas las respuestas. Inmediatamente iniciaron una investigación discreta sobre Jorge. Recopilaron información sobre su historial. Su dirección. Sus movimientos. No queríamos alertarlo prematuramente, explicó un investigador. Cada paso debía ser calculado. Preciso. Porque si Jorge sospechaba algo, podría huir. O peor, podría destruir evidencia. Morales autorizó vigilancia de su casa. Equipos discretos observando sus actividades. Confirmando su rutina. Y entonces lo vieron. El coche oscuro. Estacionado en la propiedad de Jorge. Era él. Sin duda alguna. Era él. Durante la vigilancia, notaron algo más. Jorge tenía un comportamiento extremadamente reservado. Se aislaba en su residencia. Salía poco. Hablaba con nadie. Su reclusión era un indicio peculiar, observó un agente. No era normal. No en una comunidad pequeña donde todos se conocían. Era como si estuviera escondiendo algo. Como si tuviera miedo de que alguien viera más allá de su fachada. Y tenía razón en tener miedo. Porque la brigada de Morales estaba a punto de hacer exactamente eso. El equipo se desplegó estratégicamente alrededor de la residencia de Jorge. Cada oficial en su posición. Cada uno conociendo su rol. La tensión era palpable. Porque este era el momento. Después de semanas de búsqueda desesperada. Después de noches sin dormir. Después de ver a Roberto e Isabel desmoronarse día tras día. Finalmente tenían a alguien. Finalmente tenían respuestas. O al menos estaban a punto de obtenerlas. Jorge salió de su casa sin saber lo que le esperaba. Y entonces vio a los oficiales. Su rostro cambió instantáneamente. De calma a pánico en un segundo. El agente Morales se acercó con autoridad. Le presentó la orden judicial. Su coche fue visto en la zona donde Carolina Delgadillo desapareció, declaró mirándolo fijamente a los ojos. Necesitamos entender por qué estuvo allí esa noche. Jorge intentó mantener la compostura. Pero su lenguaje corporal lo delataba. Las manos temblando. La mirada evitando el contacto directo. El sudor en su frente. No sé de qué hablan, dijo con voz temblorosa. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero Morales había visto esa reacción miles de veces. Y sabía exactamente lo que significaba. Culp. Los investigadores mostraron a Jorge las imágenes ampliadas de su vehículo. Tomadas de las cámaras de seguridad. El coche. La abolladura. La ubicación exacta. Todo estaba ahí. Irrefutable. Innegable. Jorge intentó explicar su presencia como coincidencia. A veces tomo esa carretera. Es un atajo. Pero sus explicaciones sonaban huecas. Forzadas. Poco convincentes. Se notaba que estaba inventando, comentó un oficial. Su historia no se sostenía. Y con cada pregunta, Jorge se hundía más en sus propias mentiras. Jorge fue trasladado a la estación policial. La sala de interrogatorios se volvió su nuevo hogar. Horas. Días. El agente Morales y su equipo se turnaban. Presionando. Cuestionando. Presentando evidencia tras evidencia. Las grabaciones. El coche. La abolladura. La presencia repetida en la zona. Todo apuntaba a él. Pero Jorge se aferraba a su versión. Negaba. Justificaba. Inventaba excusas cada vez más elaboradas. Solo espero que la verdad salga a la luz, dijo Isabel a la prensa. Que Jesús nos dé fuerzas.
Morales aumentó la presión. Presentó un cronograma detallado de los movimientos de Jorge. Reconstruido minuciosamente de las grabaciones. No hay escapatoria, dijo con firmeza. Las cámaras no mienten. Jorge comenzó a mostrar señales de quebrarse. Sudor. Voz titubeante. Mirada perdida. La compostura que había intentado mantener se desmoronaba. Y mientras esto sucedía, una brigada forense inspeccionaba su vehículo. Cada rincón. Cada fibra. Buscando lo que sabían que estaba allí. La prueba que conectaría a Jorge con Carolina. Y la encontraron. Vestigios. Pequeñas manchas. Residuos que no deberían estar allí. Confiábamos en que Jesús nos daría la fortaleza para encontrar la verdad, expresó Isabel. Morales confrontó a Jorge con el descubrimiento. Encontramos algo en su coche, dijo sin revelar detalles. La presión aumentó exponencialmente. Jorge se abatió aún más. Su voz quebrándose. Sus defensas cayendo. Estaba al límite. Y Morales lo sabía. Era solo cuestión de tiempo. De una pregunta más. De un empujón final. Si quieres seguir más casos como este, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún caso. Entonces Morales lanzó la pregunta final. ¿Directa? ¿Penetrante? Imposible de evadir. ¿Dónde está Carolina? El silencio en la sala fue absoluto. Jorge miró a Morales. Luego miró sus manos. Luego cerró los ojos. Y cuando los abrió, algo había cambiado. La resistencia se había ido. Lo que quedaba era solo un hombre roto. Un hombre que sabía que no podía seguir mintiendo. Un hombre que estaba a punto de confesar lo imperdonable. El 15 de septiembre, Jorge finalmente cedió. Su voz era apenas un susurro. La seguí, comenzó. Las palabras salían con dificultad. Como si cada una le quemara la garganta. Vi a Carolina corriendo y algo me impulsó a seguirla. Los investigadores escuchaban en silencio. Cada palabra era crucial. Cada detalle importaba. Pasé varias veces por su ruta. No sé por qué. Solo. El 15 de septiembre, Jorge finalmente cedió. Su voz era apenas un susurro. La seguí, comenzó. Las palabras salían con dificultad. Como si cada una le quemara la garganta. Vi a Carolina corriendo y algo me impulsó a seguirla. Los investigadores escuchaban en silencio. Cada palabra era crucial. Cada detalle importaba. Pasé varias veces por su ruta. No sé por qué. Solo lo hice. Pero Morales sabía que sí sabía por qué. Todos en esa sala lo sabían. Jorge había planeado esto. Había esperado. Había cazado. Jorge continuó su confesión fragmentada. Describió cómo finalmente se detuvo. Cómo bajó del coche. Cómo se acercó a Carolina mientras ella corría. La abordé, admitió con voz temblorosa. Le dije algo. No recuerdo qué. Pero Carolina supo inmediatamente que algo estaba mal. Una mujer siempre sabe. Ese instinto que grita peligro cuando un extraño se acerca en un lugar aislado. Ese miedo que todas las mujeres conocen demasiado bien. Ella me rechazó, continuó Jorge. Me dijo que me alejara. Amenazó con llamar a la policía. Carolina fue fuerte. ¿Valiente? Se defendió. Pero estaba sola en un camino rural oscuro. Lejos de cualquier ayuda. Lejos de cualquier testigo. Y Jorge, según su versión, perdió el control. Se le fue la mente, dijo. Como si eso fuera una excusa. Como si eso explicara lo imperdonable. Los investigadores sabían mejor. Esto no fue un momento de locura. Fue una decisión. Una elección. Un acto deliberado de violencia. Jorge afirmó no recordar los detalles exactos del ataque. Esa conveniente amnesia que los criminales siempre parecen tener. No logro recordar los pormenores, murmuró.
Pero Morales había escuchado esa historia antes. Creímos que estaba ocultando algo, comentó después. Porque los detalles eran demasiado dolorosos de admitir. O porque quería minimizar su culpa. O porque simplemente no quería enfrentar la magnitud de lo que había hecho. Pero lo que sí recordaba era esto: había puesto algo en el maletero de su vehículo. Algo. Esa palabra. Tan pequeña. Tan devastadora. Porque ese algo era alguien. Era Carolina. Era la hija de Roberto e Isabel. Era la novia de Marco. Era una joven de 20 años que solo había salido a correr. Y ahora era una algo en el maletero de un asesino. Que Dios lo perdone, clamó Roberto fuera de la estación cuando escuchó la confesión. Pero necesitamos saber dónde está Carolina. Porque incluso sabiendo lo peor, los padres necesitan a su hija. Necesitan poder despedirse. Necesitan poder traerla a casa. Bajo presión incesante, Jorge finalmente reveló que podía conducir a los agentes hasta el lugar. El lugar donde había dejado el contenido del maletero. Esas palabras clínicas que intentaban deshumanizar lo que realmente había hecho. El agente Morales organizó inmediatamente un equipo especial. La operación debía ser sigilosa. ¿Discreta? No podían arriesgarse a que algo saliera mal ahora. No cuando estaban tan cerca de darle a la familia el cierre que desesperadamente necesitaban. La comitiva policial con Jorge a bordo se adentró en el área rural. El viaje fue silencioso. Cada minuto cargado de una anticipación terrible. Se adentraron en un vasto campo de cultivo de maíz. Las plantas altas creaban un laberinto natural. Un lugar perfecto para ocultar secretos. Un lugar donde nadie buscaría. Jorge señaló un punto específico. Ahí, dijo simplemente. Los oficiales se prepararon mentalmente. Sabían lo que estaban a punto de encontrar. Pero saber y ver son dos cosas completamente diferentes. Con cautela extrema, comenzaron a inspeccionar el área. Entre la densa vegetación. Entre los tallos de maíz. Y entonces lo encontraron. El 16 de septiembre, el equipo de investigación confirmó la presencia de un cuerpo. Carolina había sido encontrada. La búsqueda de más de un mes había terminado. Pero no de la forma que Roberto e Isabel habían rezado. No de la forma que Marco había esperado. No de la forma que la comunidad había soñado. No es lo que esperábamos, dijo el agente Morales con voz grave. Pero al menos sabemos la verdad. Una verdad terrible. Una verdad que destrozaría a una familia. Pero una verdad al fin. La zona fue acordonada. La brigada forense tomó control de la escena. Trabajaron con precisión. Con respeto. Porque esto no era solo evidencia. Era Carolina. Era alguien amado. Alguien extrañado. Alguien que merecía dignidad incluso en la muerte. Roberto e Isabel fueron notificados. Las palabras que ningún padre quiere escuchar. La encontramos. El silencio que siguió fue desgarrador. Y entonces Isabel comenzó a llorar. No un llanto suave. Sino un lamento profundo que venía desde lo más hondo de su alma. Roberto la abrazó. Y lloró con ella. Porque ¿qué más puedes hacer cuando tu mundo se derrumba? Es el peor día de mi vida, lamentó Roberto. No hay consuelo para un padre en esta situación. Marco, cuando recibió la noticia, simplemente se sentó. No lloró de inmediato. Solo se quedó allí. Mirando al vacío. Procesando lo imposible de procesar. La mujer que amaba. La mujer con la que había planeado un futuro. La mujer que le enviaba su ruta cada tarde. Estaba muerta. Asesinada. Dejada en un campo de maíz como si no fuera nada. Como si no importara. Pero importaba. Dios, ¿cómo importaba? La noticia se propagó rápidamente. La comunidad que había buscado a Carolina durante semanas. La comunidad que había mantenido la esperanza. Ahora lloraba colectivamente. Había vigilias. Homenajes. Flores. Velas. Lágrimas.
Muchas lágrimas. Porque Carolina podría haber sido cualquiera de ellas. Podría haber sido su hija. Su hermana. Su amiga. Su vecina. Y eso las aterrorizaba. Porque si le pasó a Carolina, podría pasarle a cualquiera. Jorge fue formalmente acusado de homicidio calificado. Las pruebas eran contundentes. La confesión. Las grabaciones. Los vestigios en su coche. El cuerpo. Todo apuntaba a él. No había escapatoria. No había forma de negar lo que había hecho. Hemos logrado un gran avance, afirmó el agente Morales con cautela ante los medios. Pero sabía que para la familia, este avance era solo el comienzo de un dolor que nunca terminaría completamente. El cuerpo de Carolina fue trasladado para la autopsia. Los resultados confirmaron múltiples lesiones por fuerza cortante. El informe detallaba la brutalidad del ataque. La ferocidad con la que Jorge había actuado. Carolina había sufrido. Había luchado. Había peleado por su vida hasta el final. Y esa imagen atormentaría a sus padres para siempre. Saber que su hija había estado asustada. Sola. Luchando contra un monstruo. Y que nadie había estado allí para salvarla. Los meses siguientes fueron un borrón de procedimientos legales. El equipo de fiscales ensamblaba el caso. Revisaban cada evidencia. Las grabaciones. Los resultados forenses. La confesión. Todo debía ser perfecto. Porque Jorge no podía escapar. No después de lo que le había hecho a Carolina. Sentimos que teníamos un caso fuerte, dijo un miembro del equipo legal. ¿Y lo tenían? Un caso tan sólido que la defensa apenas tenía donde agarrarse. Roberto e Isabel lucharon por mantenerse de pie durante este tiempo. El dolor era insoportable. Pero encontraron fuerza en la comunidad. En los amigos. En la fe. Organizaron homenajes para Carolina. Mantuvieron viva su memoria. Porque su hija era más que una víctima. Era una persona. Con sueños. Con amor. Con una vida que le fue arrebatada. Y el mundo necesitaba recordarla. No como la chica asesinada. Sino como Carolina. Simplemente Carolina. El 20 de junio de 2019, casi 3 años después de la desaparición de Carolina, comenzó el juicio. La sala estaba llena. Familiares. Amigos. Periodistas. Todos querían ver cómo se hacía justicia. Jorge entró esposado. Su rostro mostraba, ¿qué? ¿Remordimiento? ¿Miedo? ¿Nada? Era difícil saberlo. Difícil entender qué pasaba por la mente de alguien capaz de hacer lo que él había hecho. Y entonces Jorge hizo algo inesperado. Tomó el estrado. Y presentó una nueva versión. Una historia dramática sobre ser forzado por 2 hombres encapuchados. Sobre actuar bajo amenaza. Sobre ser víctima él también. La sala quedó en silencio. ¿En serio? ¿Después de confesar? ¿Después de llevar a los investigadores al cuerpo? ¿Ahora intentaba culpar a otros? Me obligaron, afirmó mirando al jurado. No tuve elección. La fiscalía, liderada por Morales, respondió con fuerza. Desmantelaron su nueva historia pieza por pieza. Señalaron la consistencia de su confesión inicial. La contundencia de las pruebas físicas. La ausencia total de evidencia de estos supuestos hombres encapuchados. Las evidencias no mienten, declaró el fiscal con firmeza. Y su confesión previa fue clara. El jurado escuchaba. Observaba. Y todos podían ver la verdad. Jorge estaba desesperado. Intentando cualquier cosa para evitar las consecuencias de sus acciones. El jurado deliberó. Consideraron todas las pruebas. Las grabaciones que mostraban a Jorge pasando repetidamente por la ruta de Carolina. Los vestigios encontrados en su vehículo. Su confesión detallada de cómo la siguió. La abordó. La atacó. La puso en su maletero. La llevó al campo de maíz. Todo estaba ahí.
Claro. Irrefutable. Innegable. Finalmente, rechazaron categóricamente su nueva alegación. Su historia no se sostenía, comentó un miembro del jurado. Los hechos eran mucho más simples y terribles. La verdad fue confirmada en el tribunal. Jorge persiguió a Carolina con su vehículo. La abordó en la solitaria área rural. Cuando ella lo rechazó y amenazó con llamar a la policía, la atacó con violencia brutal. La autopsia confirmó múltiples lesiones por fuerza cortante. Cada detalle fue presentado. Cada prueba fue examinada. Y la conclusión era inevitable. Jorge había asesinado a Carolina Delgadillo. Premeditadamente. Violentamente. Sin piedad. Roberto e Isabel hicieron declaraciones en el tribunal. Sus palabras fueron desgarradoras. Solo Jesús sabe el dolor que sentimos cada día, dijo Isabel entre lágrimas. Roberto habló de su hija. De sus sueños. De su risa. De todo lo que Jorge les había robado. No solo nos quitó a Carolina, dijo con voz quebrada. Nos quitó nuestro futuro. Nos quitó a nuestros nietos que nunca nacerán. Nos quitó las Navidades. Los cumpleaños. Cada momento que debimos haber compartido con ella. La sala estaba en silencio. Muchos lloraban. Porque era imposible no sentir su dolor. El 20 de junio de 2019, el jurado regresó con su veredicto. La solemnidad en la sala era absoluta. Todos contenían el aliento. Y entonces las palabras fueron pronunciadas. Culpable de homicidio calificado. Culpable. Jorge cerró los ojos. Isabel sollozó. Roberto tomó su mano. Era justicia. No traería a Carolina de vuelta. Nada podría hacer eso. Pero era algo. Era la confirmación de que lo que Jorge hizo estaba mal. Era decirle a Carolina, dondequiera que estuviera, que su vida importó. Que no fue olvidada. Que obtuvieron justicia por ella. El 20 de septiembre de 2019, Jorge fue sentenciado. La pena máxima permitida por la ley. El juez pronunció la sentencia con firmeza. Sus acciones fueron brutales. Premeditadas. Sin remordimiento aparente. Jorge permanecería en prisión por el resto de su vida. Nunca volvería a caminar libre. Nunca volvería a perseguir a otra mujer. Nunca volvería a causar el dolor que causó a la familia Delgadillo. Esperamos que esto dé algo de paz a la familia, comentó un oficial tras la condena. ¿Pero paz? ¿Cómo encuentras paz cuando tu hija fue asesinada? Roberto e Isabel dirían después que el cierre ayudó. Saber que Jorge pagaría. Saber que la verdad había sido revelada. Pero la paz verdadera, esa era más difícil. Porque Carolina seguía muerta. Seguía ausente en cada cena familiar. En cada celebración. En cada momento cotidiano donde debería estar pero no estaba. El vacío nunca se llena completamente. Solo aprendes a vivir alrededor de él. Hoy, años después, la familia Delgadillo mantiene viva la memoria de Carolina. Hablan de ella. Comparten sus fotos. Cuentan sus historias. Porque Carolina fue más que su muerte. Fue su vida. Su risa. Su amor. Su luz. Y eso es lo que merece ser recordado. No el horror de cómo murió. Sino la belleza de cómo vivió. Marco todavía piensa en ese último mensaje. Voy por la ruta habitual. Te escribo cuando regrese. Un mensaje tan simple. Tan cotidiano. Que se convirtió en las últimas palabras entre ellos. Desearía haber dicho más. Haber expresado más amor. Pero ¿cómo sabes que es la última vez? Este caso nos enseña algo importante. Nos enseña que el peligro puede estar en cualquier lugar. Que la seguridad que sentimos puede ser una ilusión. Que compartir tu ubicación con alguien de confianza puede ser la diferencia entre ser encontrada o perderse para siempre. Carolina hizo todo bien. Le dijo a Marco su ruta. Usaba un dispositivo de seguimiento. Era cautelosa.
Pero a veces, eso no es suficiente. A veces, el mal encuentra la forma de alcanzarte de todos modos. Pero también nos enseña que la justicia es posible. Que la tecnología puede ayudar. Que las cámaras de seguridad importan. Que los vecinos vigilantes hacen la diferencia. Que los investigadores dedicados no se rinden. Que las comunidades unidas pueden lograr lo imposible. Jorge pensó que se saldría con la suya. Pensó que podía ocultar su crimen en un campo de maíz remoto. Pero una pequeña abolladura en su coche. Una cámara de seguridad. Un equipo incansable. Todo se unió para revelar la verdad. Carolina Delgadillo salió a correr el 12 de agosto de 2016. Era una rutina. Un momento de paz. Un ejercicio saludable. No debería haber terminado en tragedia. Pero lo hizo. Y su historia nos recuerda que debemos estar alertas. Que debemos cuidarnos unos a otros. Que debemos creer a las mujeres cuando dicen que se sienten inseguras. Que debemos actuar cuando vemos algo sospechoso. Porque Carolina no pudo ser salvada. Pero tal vez, al contar su historia, podamos ayudar a salvar a la próxima. Descansa en paz, Carolina Delgadillo. Tu vida importó. Tu memoria vive. Y tu justicia fue servida. Si acompañaste este caso hasta el final, por favor dale me gusta al vídeo, escribe en los comentarios desde donde nos estás escuchando y aprovecha para suscribirte y activar la campanita de notificación. Te veo en el próximo caso de nuestro canal.